Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor. En esta oportunidad seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Éxodo y estamos en el capítulo número 39, ya acercándonos a la conclusión de este libro. Hemos ido avanzando versículo a versículo y hoy vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este capítulo número 39. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 39 y versículo 22 en adelante. Bezaleel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro, como abertura para la cabeza, y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio como se lo mandó el Señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino tejidas artísticamente, las mitras y el turbante de lino y la ropa interior de lino fino. La faja era de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, recamada artísticamente como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello: santo para el Señor. Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetarla al turbante como se lo mandó el Señor a Moisés. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor lo mandó a Moisés. Y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles de delfín y la cortina que resguarda el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios,
el lavamanos y su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última oportunidad habíamos ya cubierto la parte donde los artesanos habían elaborado el santuario tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y luego vimos que también Bezalel, que era el maestro de obra, podríamos decir, el jefe de los artesanos, él personalmente había elaborado los muebles, los cuales eran mucho más delicados en sus detalles y requería la obra de un verdadero artista. Por eso es que Bezalel fue el que hizo el candelabro, que hemos dicho que la manera más adecuada de llamarlo era la lámpara, pues no había candelas en la época y consecuentemente pues tampoco candelabros. Pero también él hizo la mesa de los panes de la proposición, hizo el altar del incienso, y vimos también la semana anterior, en la primera parte de este capítulo 39, que Bezalel mismo fue el que tejió las vestiduras del sumo sacerdote con todos sus implementos que vimos la vez anterior y que dijimos que tenía tres componentes fundamentales. El primero de ellos era el efod, luego estaba el pectoral y dijimos que el tercer elemento era el manto, el cual pues no se describió en los versículos que cubrimos la semana anterior, pero que sí se describe en estos versículos del 22 hasta el 29. Ahí se habla del manto. Es decir que aparte, hermanos, de las vestiduras sacerdotales que se han descrito ya, al menos las del sumo sacerdote, toda esta vestimenta se completaba con un manto. Ahí hemos leído que se le da el nombre de manto, pero cuando se hace la descripción de ese manto, realmente no es lo que actualmente nosotros entenderíamos por un manto, porque para nosotros un manto es una pieza de tela que una persona utilizaría para cubrirse, para abrigarse. Y si fuéramos un poquito más imaginativos, diríamos que un manto sería como una capa de esas que utilizan los héroes
o superhéroes de fantasía y que la andan pues colgada sobre los hombros. Pero como le digo, cuando se hace acá la descripción del manto, dice que era una sola pieza larga que era tejida, porque ya hablamos que en la época pues no había tela sintética y que toda ropa se hacía tejida. A veces podía ser que los artesanos tejieran trozos de tela y que luego ésta se uniera una pieza a otra para formar un vestido, para formar una túnica, para formar un manto. Pero en el caso de las vestiduras del sumo sacerdote, estamos viendo que no había unión de piezas, sino que todo era tejido en una sola pieza. Entonces el manto, hermanos, era una pieza alargada que tenía un agujero en medio. Ese agujero servía para que entrara la cabeza del sumo sacerdote, de manera que el manto le cubría tanto la parte delantera como la parte trasera. Como no hay medidas, no sabemos qué tan largo podía ser, pero muchos piensan que más o menos podía llegar casi al tobillo, lo que era el manto propiamente dicho. Entonces, repito, no era exactamente lo que nosotros entenderíamos hoy como manto, que dijimos que es una pieza de tela para abrigarse. Tampoco era una capa, que sería otra manera en que entenderíamos manto, sino que era más bien esa pieza que se doblaba en ese hueco central, que era donde el sacerdote metía la cabeza. Y dice que ese hueco tenía un dobladillo donde estaba cosido, lo cual reforzaba para que no se fuera a deshilar el manto y pudiera mantener pues la forma que originalmente se le había dado. Si uno, hermano, quisiera tener una idea de cómo era este manto, como lo dije cuando estudiamos el capítulo 28 de este mismo libro del Éxodo, que es donde se describen las vestiduras sacerdotales, yo le dije en esa ocasión que nosotros podemos encontrar una ilustración, aparte de las que se encuentran en los diccionarios bíblicos, en los manuales del Antiguo Testamento, manuales de la Biblia, donde a veces tienen ilustraciones. Pero algo que lo tenemos más a mano es, hermanos, el tipo de vestidura que usa el sacerdote católico romano. ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes católicos, usted sabe que ellos utilizan sus indumentarias para poder celebrar sus ceremonias, principalmente la misa. Los mismos sacerdotes católicos dicen que ellos son sacerdotes de acuerdo al orden de Aarón, es decir, son descendientes en su dogma, ¿no?, de este sacerdocio que le fue entregado a Aarón. Consecuentemente, ellos utilizan las mismas vestiduras que utilizaban los sacerdotes en esta época, y es la que se está describiendo. Entonces, lo que aquí se está llamando manto es lo que los sacerdotes católicos utilizan. Yo sé que aquí hay jóvenes, muchachos, señoritas que son hijos de padres cristianos, que nacieron dentro de una iglesia evangélica, probablemente acá, y que nunca han participado de un culto católico. Pero para aquellos que no nacimos dentro de una iglesia evangélica, sino que nacimos bajo la religión tradicional,
y que en algún momento tuvimos nuestra conversión al Evangelio, sí hemos visto las vestiduras que el sacerdote católico usa. Si usted es de ellos, de los que en algún momento fueron practicantes o fueron católicos nominales, pero alguna vez usted vio cómo se viste el sacerdote. El sacerdote, en primer lugar, se pone lo que nosotros comúnmente le llamamos sotana. Estoy hablando de la que utilizan para celebrar misa, no la que algunas órdenes usan para andar en la calle. Esa también es sotana, pero esa, diríamos, es la de uso diario. Cuando ellos van a dar misa, entonces ya se colocan una sotana que normalmente tiene encajes y casi siempre es de color blanco. Más bien yo diría que siempre es de color blanco. No recuerdo ningún caso en que haya visto otro color. Entonces, esa que nosotros le llamamos sotana corresponde a lo que aquí en la Biblia se llama el efod. Era eso. Pero sobre esa sotana, los que alguna vez pues tuvieron alguna relación con el catolicismo, recordarán que los sacerdotes también encima se colocan otra indumentaria más, que es así, es de diversos colores. Entonces, dependiendo la época del año, el color va cambiando. O sea, yo no sé cuáles son los periodos y tampoco sé qué color corresponde a cada periodo, pero sí sé, por ejemplo, que en la época que ellos le llaman la cuaresma, que es donde el elemento central es lo que se llama la Semana Santa, entonces, ellos utilizan ese manto y es de color morado, púrpura, algo así, ¿no? Porque es el color que corresponde a esa época del año. Entonces, esa pieza que se coloca encima, si usted recuerda, es así, es decir, tiene, digámosle, dos alas, una que va al frente y otra que va atrás, y el sacerdote se la coloca a través de un agujero que tiene en el centro. Entonces, esa pieza es la que equivaldría a lo que aquí la escritura le está llamando manto. Entonces, le hago esta referencia para que usted tenga como una idea mental de cómo era el manto, semejante a esa pieza que el sacerdote católico utiliza y que a veces puede ser morada, a veces puede ser blanca, a veces puede ser verde, a veces puede ser, creo que hay hasta un color rojo. O sea, no recuerdo todos los colores, pero va cambiando dependiendo del periodo litúrgico del calendario anual que la Iglesia Católica tiene. Bueno, el hecho, hermanos, es que así era la pieza, semejante a eso. Pero note, dice el versículo 22, Bezalel hizo de lana teñida de púrpura. Ya vimos que las otras vestiduras eran una mezcla de lana, de lino, de púrpura, de escarlata, de carmesí y de oro. Vimos en la última ocasión cómo hacían ellos los hilos de oro, los cuales los iban tejiendo para hacer esa tela bellísima que se utilizaba para el efod. Pero para el manto solamente había un material y era la lana. Pero dice que la lana estaba teñida de púrpura. Y recuerde que la púrpura era el tinte más caro que hubo en la época y que habría por muchos siglos hasta llegar al Nuevo Testamento. Tan caro era que solamente los reyes podían pagar una tela teñida con púrpura. Y por eso es que la púrpura en la Biblia se toma como un elemento que representa
la realeza, porque los reyes la usaban. Pero el manto del sumo sacerdote era de púrpura. Es decir, que ese manto, hermanos, en primer lugar, era carísimo, carísimo, era lo más caro que había en la época. Pero en segundo lugar, era bellísimo. Es lo que hemos venido diciendo, que las vestiduras sacerdotales no era cualquier cosa, sino que era algo que realmente, hermanos, impresionaba, impactaba. Ver al sumo sacerdote con esa vestidura, como Dios se lo dijo a Moisés en el capítulo 28, que eran vestiduras para honra y para gloria. Entonces la gente veía que el sacerdote era un personaje importante, y verlo con ese manto de púrpura era algo espectacular, único, que Israel no vería por más de 400 años, porque serán más de 400 años para que aparezca el primer rey, el cual será Saúl. Y aunque no lo dice la Biblia, probablemente ya Saúl utilizó púrpura, y si no fue él, fue David, y si no fue David, seguramente fue Salomón, porque Salomón fue riquísimo. Entonces note, era algo espectacular ver al sacerdote con un manto totalmente teñido de púrpura. Ahora, como le he dicho, la púrpura en la Biblia es un símbolo de realeza, y eso nos habla de nuestro Señor Jesucristo, porque el sacerdote solo era sacerdote, no podía ser rey. El rey era otra función. Pero en Jesús se unen tres funciones: la de sumo sacerdote, la de rey y la de profeta. Los tres oficios se unen en Jesús. Entonces este sacerdote, que era el sumo sacerdote Aarón, y que está vistiendo un manto real de púrpura, es decir, de rey, aunque Aarón nunca fue rey, pero prefiguraba a nuestro sumo sacerdote, al Señor Jesús, quien como sumo sacerdote intercede por nosotros, ofreciendo sacrificios para reconciliarnos con el Padre. Por eso es que la carta de Juan dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como sacerdote, sumo sacerdote que Jesús es, Él nos purifica. Como rey es nuestro Señor. Su sacerdocio es real. El de Aarón solo era sacerdocio, no había realeza. Pero Jesús sí es un real sacerdote. Entonces Él no solamente nos relaciona con el Padre, también reina sobre nosotros, es nuestro rey. Y dice la Escritura que Él volverá para regir sobre las naciones con vara de hierro. Está hablando de la autoridad que Él traerá, autoridad de rey. Y el tercer elemento es que Él es profeta. Como profeta, Él es el profeta que anunció Moisés, porque Moisés dijo: profeta como yo les levantará el Señor, a Él óiganlo, porque el que no lo oiga será cortado de su pueblo. De Jesús como profeta nos habla de parte de Dios, porque recuerda, el profeta es el que dice lo que Dios quiere que su pueblo oiga en determinado momento. Jesús lo que nos ha traído es la voz de Dios, y la voz de Dios lo que dice es que creamos en el que Él ha enviado.
Por eso dijo Moisés: el que lo oiga, ese tendrá la vida, vivirá. Pero el que no lo oiga será cortado del pueblo, es decir, morirá. Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios ya está en condenación. En segundo lugar, dice el versículo 22: Bezalel hizo de lana teñida de púrpura, y oiga esto, y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza, y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara. Claramente está diciendo que este manto todo era tejido. Y eso nos recuerda la túnica que el Señor Jesús usó en su ministerio, y que cuando ya lo van a crucificar, el Señor andaba su túnica, y sobre la túnica un manto. El manto de Jesús estaba hecho siempre era tejido. Pero ahí es donde yo le decía que los artesanos podían hacer piezas tejidas y que luego las unían para hacer un manto, por ejemplo, como el que Jesús andaba. Entonces, cuando lo van a crucificar, le quitan la ropa, lo desnudan, y los soldados se quedaban con las propiedades del condenado a muerte, que en este caso era Jesús. Entonces agarraron el manto de Jesús y dijeron: bueno, este está formado por 4 piezas que han unido. Entonces la rompieron en 4, vaya, un pedazo para cada uno de los soldados. Pero cuando agarraron la túnica, dice que vieron que estaba tejido, un solo tejido de arriba abajo. Eso no se podía cortar. O sea, sí se podía cortar, pero lo iban a echar a perder. Porque como era tejido y era un solo hilo, dice, de arriba abajo, se les iba a deshilar. Y entonces ellos dijeron: no lo rompamos, no lo cortemos, mejor rifémoslo para ver de quién va a ser, y aquel que lo gane se lo lleva entero. Y por eso ahí se cumplió la profecía que decía: sobre mi ropa echaron suertes. O sea, se rifaron entre ellos la túnica del Señor, porque era una túnica toda tejida, igual que esta. Claro, la túnica de Jesús era muy sencilla, era muy humilde, no como esta que era teñida de púrpura. Pero nos habla y nos recuerda a nuestro sumo sacerdote. Ahora, en el versículo 24 se continúa describiendo este manto y dice: en todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. Es decir, eran pelotitas, voy a decir, en forma de granada. Y estas granadas eran hechas artísticamente, esta silla, de varios materiales. Llevaban púrpura, llevaban carmesí, llevaban escarlata, llevaban lino fino también. Versículo 25: lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Entonces, ese manto que se metía por la cabeza y quedaba una parte adelante y la otra atrás, en el borde estaba adornado, y estaba adornado con granadas, o esas pelotitas que le decía, que le daban forma de granada,
para el israelita, la granada, bueno, es un fruto, la granada es un fruto, pero para ellos simbolizaba fertilidad. Se ponía una granada, una campanita de oro, otra granada, otra campanita, otra granada, otra campanita. Por eso dice, iban alternadas alrededor de todo el borde. Y dice que el sacerdote tenía que ponérselo para ministrar. Eso es todo lo que dice aquí, porque aquí solamente se está describiendo cómo se hizo el manto. Pero allá en Éxodo 28, que lo vimos hace algunos meses atrás, dice la escritura, el Señor dijo que las campanitas eran para que cada vez que el sacerdote se moviera, porque cuando él daba un paso, movía el manto, las campanitas sonaban. Entonces, cuando él iba caminando, se oían sonar esas campanitas de oro. Y dice la escritura que ese sonido de las campanas servía para que no fuera a morir. Así dice Éxodo 28. Entonces, el entrar a la presencia del Señor era algo tan sagrado, tan santo, que el sonido de las campanitas era como decirle, Señor, y sonar las campanas. Aquí vengo, voy entrando, soy yo, el sacerdote. Oye las campanas, oyes, aquí vengo. Y se asomaba para ver si Dios no lo mataba, por un lado. Y por otro lado, recuerde que el sacerdote para ministrar entraba al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo. Pero ya vimos que la entrada al lugar santo estaba cerrada por una cortina. Habían dos velos. Aparte de la puerta del atrio, estaba el velo para el lugar santo y luego estaba el segundo velo que era para el lugar santísimo. Entonces, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, que era donde estaban las lámparas, el pan de la mesa de los panes de la preposición, el altar del incienso, ahí solo entraba el sacerdote. Y como ya estaba detrás de la cortina, ya la gente ya no lo veía, pero lo podía oír. Ellos oían cuando el sacerdote allá dentro del lugar santo caminaba y quizás se movía de la mesa a la lámpara, de la lámpara al altar del incienso, luego venía de regreso. O si era el día de la expiación, cuando entraba al lugar santísimo, ahí peor, porque iba más adentro todavía, dos velos atrás. Ya nadie lo veía, pero lo escuchaban cada vez que caminaba. Entonces, estos adornos que llevaba el borde del manto no solo tenían un propósito de adornar, porque ya hemos visto que el Señor lo que quería era que sonara para saber que el sacerdote andaba ahí y para que la gente supiera que el sacerdote estaba ministrando. Pero también tiene un sentido, un significado simbólico, y es que la granada, como le he dicho, era un fruto, y la campanita que sonaba era para llamar la atención de las personas. Entonces la campanita habla del testimonio. Pero ahora vea, se alternaban. Es decir, una granada, una campanita, una granada, una campanita, una granada. Es decir, que se van balanceando la granada con la campanita. Eso, hablándolo simbólicamente, diríamos que hay que equilibrar el testimonio, que es la campanita, con el fruto, que es la granada. Ahora, ¿qué es el fruto? Habla de los frutos del Espíritu Santo, y los frutos del Espíritu Santo allá en Gálatas capítulo 4 se enumeran, y se dice, capítulo 5, y se dice que es el amor,
la fe, la paciencia, la benignidad, la longanimidad, son el dominio propio, son nueve frutos del Espíritu. Entonces significa que nosotros tenemos que tener un equilibrio entre testimonio y frutos. Nuestro testimonio carecerá de valor si no tenemos la granada, si no tenemos fruto. Y el fruto tampoco es de mucho valor si no lo utilizamos para el testimonio. Por eso es que uno encuentra en una carta como la de Timoteo que la Escritura dice que tu aprovechamiento sea conocido por todos. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que se note, que la gente vea, que note tu desarrollo espiritual, tu crecimiento. No basta con tener las granadas, debe haber testimonio, pero no puede haber testimonio sin frutos. ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué sería un ejemplo de alguien que tiene testimonio pero no fruto? Es decir, que tiene campana pero no granada. Sería aquella persona que es bueno para hablar o es bueno para predicar, pero su vida es un desastre. O sea, eso ocurre con muchas personas, porque usted sabe que para gritar no se necesita más que los pulmones. Y entonces la gente puede ser hasta muy elocuente, muy conocedora de la palabra, y es más, todo lo que dicen es verdadero, porque están dando testimonio, están haciendo sonar su campana. Pero su vida no tiene frutos, su vida es un desastre. Por alguna razón, estas personas pierden el respaldo de Dios. Bueno, la razón no hay que estarla adivinando, no, la razón es que Dios no se complace con el que hace lo malo. Los hombres pueden ser engañados por un gritón, por un hablador, por alguien que tiene mucho conocimiento, pero la cuestión es qué tipo de vida está llevando, cuál es su testimonio, cuáles son sus frutos. Debe existir un balance. Entonces el manto y ese borde donde se combinaba una granada, una campana, una granada, otra campana, habla de ese equilibrio que tenemos que tener. Entonces, si a usted le encanta hablar de Cristo, qué bueno, hermano, pero que se le note en la vida que tiene a Cristo, que haya frutos, que haya frutos que respaldan lo que usted dice. Cuando no hay esos frutos, entonces en vano es estar hablando. Además de esto, hermanos, el versículo 28, bueno, leamos desde el 27. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino tejidas artísticamente. Estos ya son los vestidos de los ayudantes, no del sumo sacerdote. Eran más sencillos, pero eran de lino todavía. Dice el 28, las mitras y el turbante de lino. Es decir, que utilizaban en la cabeza un turbante. Y la ropa interior de lino fino. Este detalle de la ropa interior también se menciona en el capítulo 28 de este libro de Éxodo. La Reina Valera lo traduce como los calzoncillos. O sea, lo que NBI traduce ropa interior, la Reina Valera lo traduce calzoncillos. Y creo que es
Reina Valera 1909, la que lo traduce calzones. Pero el punto es este, que en la época la gente no utilizaba ropa interior. Entonces, ya le he explicado también que no había diferencia entre la hechura, voy a decir, de la ropa del hombre con la ropa de la mujer. Es decir, no era que el hombre en esa época usaba pantalón y la mujer usaba falda. O sea, no, eso es nuevo, eso no existía. Ambos usaban túnicas. Y la túnica era lo que hoy llamaríamos un vestido, lo único pues que llegaba hasta los pies. Y lo usaba tanto hombre como mujer. Pero debajo de eso no usaban nada. Es decir, no había ropa interior ni de hombre ni de mujer. Nadie lo usaba. Pero el sumo sacerdote sí. Es decir, que esta es una instrucción específica de Dios, que los sacerdotes tenían que utilizar ropa interior o calzoncillos, como dice la Reina Valera. Aunque cuando uno habla de calzoncillos, quizás usted ya piensa en algo más elaborado, como lo que hoy nosotros llamamos calzoncillos. No, eso era algo más rústico, era como calzones, se dice comúnmente. ¿Por qué era así? ¿Por qué Dios les pidió eso? Otra vez, aquí nos explica, porque ya le dije, aquí solo se está diciendo cómo los hicieron. Pero en Éxodo 28 el Señor dice que ellos deberían utilizar ropa interior para no mostrar su desnudez delante de Dios. Y cuando habla de mostrar su desnudez, se refiere a que no tenían que mostrar sus genitales. Entonces decía, para que cuando subieran gradas, por ejemplo, en el templo, porque en el tabernáculo no había gradas, pero en el templo sí había. Entonces el Señor decía que usaran ropa interior, para que cuando dieran el paso no se les vieran sus genitales. Claro, había que estar en el piso para verlo, pero como Dios está en todo lugar, entonces les pedía que utilizaran ropa interior. Esto, hermanos, era algo totalmente inesperado en un sacerdote, porque los sacerdotes de los cultos paganos era todo lo contrario. Porque los cultos paganos eran cultos de la fertilidad. El mismo Baal era el dios de la fertilidad de los cananeos, era el dios de la lluvia, porque la lluvia era la que fertilizaba la tierra y la hacía producir. Por eso es que cuando Israel se volvió al culto de Baal, Dios cerró los cielos para que no lloviera. ¿Por qué? Porque Baal era el dios de la lluvia. Entonces dijo Dios, bueno, lo voy a cerrar a ver si Baal lo puede abrir. Pasaron 3 años y medio y no pudo. Entonces cuando llega Elías, les hace el reto, les dice, bueno, ya que su Baal es el dios de la lluvia, ofrézcanle sacrificio, pídanle a él, y el Dios que responda con fuego, que era un rayo, ese sea el verdadero Dios. Y usted ya sabe la historia. Todo el día estuvieron los profetas de Baal pidiéndole a Baal fuego y no cayó. Y Elías se burlaba y le decía, ábranle más fuerte, quizá Baal está durmiendo, tienen que gritar para despertarlo. O quizás anda de paseo, griten más fuerte para que los oiga y tal vez regresa. Pasó todo el día, llegó la tarde y Elías ya estaba cansado de esperar. Bueno, dijo, yo creo que ya suficiente. Si Baal existiera, yo creo que ya hubiera oído. Ahora me toca a mí, dijo él. Edificó el altar, ordenó que lo empaparan de agua,
Luego dijo otra vez y lo volvieron a empapar de agua. Otra vez y lo volvieron a empapar de agua. Otra vez y lo volvieron a empapar de agua. Que dice que alrededor había una gran poza de agua, rebalsaba de agua. Para que vieran que no había truco escondido ni había fuego de antemano ahí. Y Elías dijo: Señor, yo he hecho esto porque tú me lo mandaste. Y solo eso estaba diciendo cuando el fuego de Dios cayó sobre el altar. Amén, gloria a Dios. Entonces quedó demostrado que el culto a la fertilidad que se hacía a través de Baal era falso. Pero eso eran los cultos paganos. Por eso es que Artemisa, por ejemplo, o Diana, como le llamaban los romanos, era una diosa rodeada de pechos, de senos, porque era la diosa de la fertilidad. Como era la diosa de la fertilidad, tenía como 150 senos. Era como un monstruo, ¿verdad? Pero ese era el ídolo que adoraban ellos. Tamuz, que también se menciona, la figura de Tamuz era un miembro masculino erecto. Eso era lo que adoraban. Eso era el culto a Baal. Entonces, los cultos paganos a la fertilidad estaban mezclados con prácticas sexuales. Y ahí es donde entra el tema de la prostitución sagrada. Los sacerdotes eran grandes inmorales. Entonces, lejos de estar pensando ellos en un pudor que es como el que Dios pide aquí, por eso les dice que tienen que usar ropa interior, aquellos casi desnudos estaban ejerciendo el culto pagano. Por eso le digo, esto era insólito, pero esto estaba demostrando que el Dios de Israel era un Dios diferente a los demás dioses. Diferente. No era un Dios creado por el hombre, porque el hombre crea dioses a su imagen y semejanza. Como el hombre es inmoral, hace sus dioses inmorales. Pero aquí es al revés. No es el hombre creando a Dios, es Dios revelándose a sí mismo y diciendo cómo Él es. Y Él dice que es un Dios santo. Y por eso, obligatoriamente, las vestiduras de todos los sacerdotes incluían ropa interior. Algo que le digo que nadie usaba en la época, no se usaba. Avanzamos más y en el versículo 30 dice: la placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello: santo para el Señor. El sumo sacerdote también usaba turbante, pero en la parte de adelante y encima del turbante él llevaba una placa de oro, dice que era, y en esta placa tenía grabado: santo para el Señor. Y dice que con un hilo de púrpura se lo amarraba. Entonces toda la gente que veía al sacerdote, al sumo sacerdote, o sea, lo que era notorio era lo que tenía en la frente, que era la placa de oro y que decía: santo para el Señor. Entonces, esa placa estaba dando testimonio de que ese hombre había sido separado para el servicio de Dios, que era santo para el Señor, así como estaba inscrito. Hoy en día, hermanos, nosotros también somos reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio. Y como sacerdotes del Dios viviente, Dios también quiere que nosotros seamos santos. Pero nuestra santidad no se va a evidenciar porque andemos un rótulo. Este era de oro
pero usted quizás se lo puede hacer de cartulina y que ahí diga: soy santo. Usted se puede poner el rótulo que quiera, o si de una vez quiere comprarse una su gorra y andarla y que ahí esté estampado santo, pero eso simplemente es un rótulo. La santidad auténtica es la que se muestra en la vida. Entonces, nuestra santidad tiene que ser de tal manera notoria, debe ser de tal manera real, que sería como anunciarla públicamente, como tener una diadema de oro, que la gente note que usted es un hombre consagrado a Dios, que la gente note que usted es una mujer santa, temerosa del Señor. Y voy a terminar, hermanos, bueno, en el versículo 32 hasta el 41, lo que viene es una enumeración de todo lo que ya hemos visto. Es como la inspección, voy a decir, que Moisés está haciendo. Entonces Moisés dijo: bueno, el Señor dijo que tenían que hacer un santuario. ¿A dónde está el santuario? Aquí está, Moisés. ¿A dónde están los utensilios? Aquí están, Señor. ¿A dónde están los tablones? Aquí, de este lado, aquí están. Él iba pasando lista. ¿A dónde están las bases? Aquí están. ¿A dónde está la cubierta? Aquí está. ¿A dónde están las pieles de delfines? Aquí está. ¿A dónde están las cortinas? Aquí está. ¿A dónde está la lámpara? Aquí está. ¿A dónde está la mesa? Aquí está. ¿Y los panes? Aquí están los panes. Entonces, es pasar lista. Y si usted ve, lo que ahí se enumera es todo lo que ya 2 veces describió este libro de Éxodo. Entonces dice el versículo 42: los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. O sea, siguieron las instrucciones. Versículo 43: Moisés, por su parte, inspeccionó la obra, porque él es el que había recibido el mandamiento de Dios. Él sabía cómo tenían que ser. Y al ver, dice, que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Es decir, Moisés revisó todo y dijo: es acorde a lo que el Señor dijo. Han hecho una gran obra, felicitaciones, que Dios les bendiga. Los bendijo. Entonces significa que las bendiciones de Dios vienen, hermanos, como consecuencia de cuando nosotros hacemos tal y como el Señor nos ha ordenado. Cuando lo hacemos tal y como Él quiere que se haga. Nadie puede esperar bendiciones de Dios si vive como le da la gana. O sea, la gente vive como le da la gana, vienen las consecuencias del pecado, se enferma, lo amenazan y bien sabe que es por causa de su pecado. Pero viene: hermano, por favor, ore para que el Señor me bendiga. ¿Quieres que te bendiga? Haz las cosas como el Señor te lo ha ordenado. Así es como funciona. Así dice: al ver que habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado, los bendijo. Si has hecho tal como el Señor ha ordenado, te bendecirá. Pero si no es así, no esperes bendición de Dios. Si usted no ha sido un buen padre,
No espere que para estos días sus hijos le lleven regalito. Y aunque usted le diga que no soy tu papá, que ni un buenos días me das, la pregunta sería, ¿se lo ha ganado? Igual, si no hacemos tal y como el Señor lo ordena, no vamos a ser bendecidos. Pero si hacemos tal y como Él lo ha ordenado, así como Moisés bendijo a Bezalel y a los demás artesanos, el Señor nos bendecirá a nosotros. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias te damos, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias por esta persona que hoy está recibiendo la vida que tú nos ofreces en tu Hijo Jesús. Y lo mismo te pido por aquellos que a través de televisión, de la radio o del internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Te ruego, Señor, que les des vida nueva, que les bendigas, que les cambies, que hagas de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres, de tal manera que te sirvan, que sean fieles, que caminen a tu lado cada momento de su vida, que no se aparten jamás, para que tu gracia y la paz que solamente tú das repose en sus vidas. Ayúdanos, Señor, para ser vestidos de honra. Ayúdanos para que ostentemos la diadema dorada de santidad, para que nuestro aprovechamiento sea conocido por todos. Gracias, Señor, te damos por tu grande misericordia. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.